Quiero que leamos ahí en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 19. Ahí los que tengan Biblia, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 19. Ahí sí. Amén. Dice así la palabra del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Padre, en nombre de Jesús, Señor. Señor, ya hemos orado, ya hemos conversado. Señor, en esta hora te pido, Señor, que tú puedas dirigir mi vida, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno. Tú conoces la realidad de cada uno. Señor, a través de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, cubre las necesidades. Muéstrate, Señor, a cada uno. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, resalte en nuestras vidas. Señor, que no apaguemos, Señor. Señor, tu voz, que tu voz se oiga cada día más fuerte en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. La semana pasada estuvimos celebrando la semana de Pentecostés. Y en diversas plataformas, en diversos lugares, se estaba hablando del Espíritu Santo. Y empecé a reflexionar y pensar acerca de cómo el Espíritu Santo se mueve, acerca de cómo hoy día nosotros pensamos que debiera el Espíritu Santo manifestarse o no manifestarse. En cierta forma, el Espíritu Santo genera algunas dudas, genera expectativas, genera algunos conflictos teológicos. Y empecé a buscar y a leer y a orar y a pedirle a Dios que me mostrara en cierta manera cómo Dios se mueve a través de su Espíritu Santo. Y me di cuenta y aprendí cosas. En el Pridemi aprendí, por ejemplo, que el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, pero después hubo casi 1000 años donde el Espíritu Santo no se manifestó como se manifestó en ese tiempo. Y solo en el siglo pasado, solo a inicios del siglo XIX, comenzamos a ver en distintos lugares, manifestaciones del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios moviendo, transformando comunidades, transformando vidas. En el Antiguo Testamento vemos todos y claramente vemos a un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios que crea todo, que forma todo, que crea un pueblo, que llama a un pueblo, que llama a Abraham, que desea apartar un pueblo especial para él y tener, cierto, en ese pueblo una promesa para el mundo, una bendición para toda la familia. Este Dios creador se ve claramente en el Antiguo Testamento. Este Dios todopoderoso que hablábamos con la clase, el Shaddai, el todopoderoso, el Dios que se manifiesta con poder. Luego en el Nuevo Testamento, en los primeros capítulos, dice el ángel a María que va a enviar que Dios va a poner a través de su Espíritu Santo, ¿cierto?, un ser en su vientre, y será llamado este ser Emanuel, que es Dios con nosotros. Este Jesús es Dios mismo, que habitó en este mundo. Es Dios con nosotros, estuvo con nosotros, vivió como nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, como decía nuestra pastora hoy día en la mañana, este Jesús que se encarnó y vivió como cada uno de nosotros, pero sin pecado. Pero este mismo Jesús, antes de partir, da una promesa, le dice a los suyos que no los va a dejar solos, que la iglesia lo necesita a este Consolador, a este que Jesús iba a enviar. Y este es el Espíritu Santo, Dios en nosotros, viviendo en nuestra vida. Esta es la promesa de Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y es por tanto que la iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo
es el que muestra a Jesús. El Espíritu Santo es el que convence, el que transforma. Es increíble, pero es cierto. Desde el Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿cierto?, tuvo gran relevancia, porque la iglesia creció exponencialmente. La iglesia creció hasta llegar, ¿cierto?, al siglo V, donde los romanos tomaron, ¿cierto?, la iglesia. Pero el Espíritu Santo se movió, pero después no vemos que se hable mucho del Espíritu Santo. Incluso el credo católico, que tal vez muchos conocen, habla del Dios creador, ¿cierto?, de Jesucristo, su Hijo, nacido, ¿cierto?, de la Virgen María, y después dice, creo en el Espíritu Santo, y nada más. Solo nombra, creo en el Espíritu Santo, pero no dice nada del Espíritu Santo. De alguna manera el Espíritu Santo fue apocado, se le dio poca importancia. ¿Cómo esta promesa del profeta Joel, que en los posteriores tiempos derramaría de su Espíritu Santo? Cualquiera que quiera negar que esto es falso, como decía Víctor Pagán, esto está en la Escritura. La Escritura nos habla del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Que la iglesia nace por el Espíritu Santo. Y de ahí hasta 1906 o hasta 1800, que es donde nace la Iglesia de Dios, nombraba el pastor Víctor Pagán, 1806, nació la Iglesia de Dios, la Iglesia de la Santidad, buscando este Espíritu Santo, buscando la santidad, buscando a Dios, buscando parecerse cada día más al Señor. Y ahí en la calle Azusa, en 1906, en Los Ángeles, donde se derramó el Espíritu Santo. Y aquí en Chile, en Valparaíso, el 12 de septiembre de 1909, un avivamiento en la iglesia del pastor metodista Willis Hoover. Este Espíritu Santo que pareciera, cuando yo acepté a Jesús y me hablaban del Espíritu Santo, tampoco tenía mucha idea de lo que era el Espíritu Santo. Generalmente hablamos de Dios y de Jesús, pero poco hablamos del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que hace la nueva creación en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que transforma nuestra vida. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es una persona. Nos da poder, nos capacita, nos convence, nos comisiona. Jesús dijo en el libro Juan 14:26, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Es el Espíritu Santo que nos enseña, nos convence. No hay arrepentimiento sin el Espíritu Santo. No hay conversión sin el Espíritu Santo. No hay salvación sin el Espíritu Santo. Nos movemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. El que guía a la iglesia, el Espíritu Santo, debe mover a la iglesia en este tiempo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder, escribió Lucas, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder? Esa palabra que en griego es dínamos, esa dinamita, esa explosión, que le escuché a un hermano que decía que para los griegos, cuando hacían esas carreras, cuando al corredor se le acababa la fuerza, le venía como un segundo aire, como una explosión de poder, y lo capacitaba para llegar al final con una fuerza sobrehumana. Ese es el dínamos, el poder de Dios, el poder que nos capacita. Me seréis testigos. Testigos es martureo, mártir. Ese Espíritu Santo que nos capacita, que nos da poder, que nos llama, que nos convence. Ese mismo Espíritu provoca en nosotros el deseo de servir a Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios hasta ser un testigo, un martureo, un mártir, hasta dar la vida por el que nos llamó y nos amó. Eso lo provoca el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza, el poder, para incluso entregar nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios, es una persona y quiere relacionarse con cada uno de los creyentes. Pareciera que en cierta manera hemos teorizado al Espíritu Santo. Pareciera que, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, veía gente que hablaba del Espíritu.
pero parecía gente que flotaba en el aire, gente que no había que tocarla, gente que hablaba de santidad, pero se alejaba de la gente, gente que se aislaba. Y yo no me cuadraba ese Espíritu Santo que hace que yo me aleje de los demás. Ese Espíritu Santo que está ahí y no sirve. Ese Espíritu Santo que no se conecta con las necesidades de la gente. Porque ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la función y el propósito de llevar este mensaje. De que cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo es el que convence, es el que trabaja, es el que redarguye, es el que muestra al Padre. Por más que tengamos habilidades, capacidades, es el Espíritu Santo el que convence. Podríamos tener ciertos estudios de alguna forma de entregar un mensaje, pero nada va a ser el trabajo del Espíritu Santo, que es convencer. Podríamos nosotros persuadir, pero no convencer. Podríamos enseñar, pero no transformar. Es el Espíritu de Dios el que transforma. Y el fruto del Espíritu es el amor. Ese fruto que no es para mí, es para los demás. Es para que yo pueda amar a Dios y a los demás. En Gálatas 5, ¿cierto? 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La paz es con otros. Paciencia con otros. Benignidad con otros. Bondad con otros. Fe. Fidelidad. Mansedumbre para con otros. Templanza. Porque el Espíritu Santo se manifiesta para que cada uno de nosotros pueda cumplir la misión del Señor. Para que cada uno pueda mostrar a Dios. Porque Él es Dios viviendo en nosotros. El Espíritu Santo quiere relacionarse con nosotros. No desea quedar ahí en un rincón de nuestro corazón. Como dice la Escritura, Dios es lo primero y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo nos comunica con Dios. Es interesante porque en el libro de Génesis, cuando todo estaba desordenado y vacío, cuando todo el mundo estaba en tinieblas, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y comenzó la creación. Y comenzó el orden. Y Dios comenzó a ordenar todas las cosas a través de su Espíritu. Dios aún desea ordenar nuestras vidas. Dios está haciendo una obra en nuestra vida. El que comenzó en nosotros la buena obra la quiere perfeccionar. Dios quiere que nosotros mejoremos. El Espíritu Santo no es para mí, es para cumplir la misión, es para que Dios viva en mí, es para que mi vida sea transformada por el Espíritu, es para que cuando el Señor venga me lleve a Él. El Espíritu Santo me llevará a Él. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habitan ustedes. Entonces ustedes ya no son sus dueños, ya no son dueños de su cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No somos dueños. Jesucristo nos compró y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Yo no sé si usted cree o no que el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, sigue vigente en este tiempo. Tal vez hay muchas formas de manifestar, ¿cierto?, esta llenura, este bautismo del Espíritu Santo. Para la Iglesia de Dios es el hablar en lenguas, en ver acciones milagrosas, es ver cómo este Espíritu, ¿cierto?, manifiesta estos carismas, estos dones, que son obras portentosas de Dios. Alguien me dijo, y en Latinoamérica pareciera que este Espíritu Santo se manifestó de tantas formas, con caídas al suelo, con desmayos, con gritos, porque el hombre no entiende lo que viene de parte de Dios. Es cierto, a veces tenemos esa duda con respecto a algunos tipos de manifestaciones, dudamos. Cuando mis compañeros de trabajo me preguntan, me dicen, ¿y eso de que algunos gritan y se vuelven locos? Y yo les digo, ¿y tú no has ido al estadio? ¿No has visto cómo gritan, cómo se vuelven locos? Y eso que está viendo a un jugador de fútbol. Imagínate si el Espíritu de Dios viene y tú sientes que está contigo. Es cierto, hay gente que no maneja sus emociones o les da libre albedrío. Y esas cosas hacen de repente que muchas personas duden de la eficacia, del poder de Dios.
pero el Espíritu Santo se ha manifestado, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Podría tener muchas capacidades para enseñar, para predicar, para persuadir, pero el único que puede cambiar nuestro corazón, el único que cambia el corazón del hombre, es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. El hombre no puede transformar al hombre pecador, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún se mueve, el Espíritu Santo aún comisiona, el Espíritu Santo está llamando a personas, el Espíritu Santo está trabajando en este tiempo. La verdadera espiritualidad se muestra con acciones hacia los demás. Antes de terminar, quiero compartirle una foto. Yo no sé si la ve. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Cuando yo llegué al Señor, tenía 21 años. Y yo acepté a Jesús. Y yo le dije que Él fuera mi Señor. Y que yo quería cambiar, que quería transformar mi vida. Empezaron a pasar los días, los meses. Y los problemas de mi vida seguían igual. Estaba viviendo una separación de mis padres. Me estaban echando de la universidad. Había perdido mi trabajo. Todo lo que yo había hecho se había perdido. Y me acuerdo que cuando llegué a la iglesia hubo un grupo de hermanos, que era el grupo de teatro, y me invitaron a participar con ellos. Era justo el mes de mayo del año 94. Y había que hacer una obra de mimos. Ahí está. Siempre el que vio esa foto le puso ahí están los mismos de siempre. Los mismos, el mismo. Y ensayamos la obra y yo estaba mal, iba a los ensayos, pero mi mente estaba en otras cosas. Y cuando había que ir a la vigilia, esa fue una vigilia en San Bernardo, en la iglesia del pastor Jorge Geraldo, estaba predicando el pastor Sergio Coldeira. Nosotros hicimos una obra de mimos donde sonaba un teléfono, a lo mejor usted la recuerda, y era Dios que estaba llamando en el teléfono. Y cada vez que Dios llamaba, todos los que contestaban tenían alguna excusa para no seguirle. Algunos estaban ocupados, otros estaban en sus negocios. Esa era la obra que hicimos de mimo. Pero antes de irnos a la vigilia, yo había desertado. Yo le dije a la directora de teatro, que hoy día es mi esposa, Mabel, en ese tiempo no era nada mío. Ella me fue a buscar y yo le dije que no iba a ir a la vigilia, que mi vida era un fraude, que no sacaba nada con ir a la iglesia porque yo no cambiaba. Siempre recuerdo lo que dice mi hermana Gloria, que ella cuando nos vio ingresar a la iglesia, ella decía, ojalá fuera de verdad, ojalá que el cambio de ellos sea de verdad. Y para mí no había sido un cambio de verdad. Y yo le dije a Mabel, me acuerdo, le dije a Mabel, no me siento bien, yo no quiero ir. Me dijo, pero anda, inténtalo, vence. No, le dije, si no quiero, tengo muchas cosas en mi cabeza, la vida no me va bien, y aunque acepté a Jesús, mi vida no cambia. No quiero entorpecer lo que Dios quiere hacer. Y en esa vigilia estaba predicando el pastor Sergio Coldeira, y estábamos todos ahí, como usted nos ve. Ahí está mi esposa, ahí está Carola, Igor, yo, Lel, Iván, Laura. Y yo estaba frío y estaban todos, yo sentía como el Espíritu de Dios se movía y todos hablando en lengua y yo estaba ahí. Y yo le pedí al Señor, le decía, Señor, yo quiero que esto sea una verdad en mi vida. Y de repente sentí que alguien detrás me abrazaba. Y yo empecé a sentir que Dios me abrazaba y un calor llenó mi cuerpo y empecé a adorar a Dios y empecé a gritar. Salió de mi boca gritos. Y yo no entendía, pero desde ese día,
Mi vida cambió. Yo no sé cómo enfrenté todas las cosas que vinieron, porque lo único que yo veía hacia el futuro era todo negativo. Pero fue en ese día que el Espíritu del Señor hizo una obra en mi vida. Y desde ese día, hace 27 años, el Señor hizo la obra, llenó mi vida. Yo sentí que Él llenó mi vida y que no importaba lo que pasara, que Él iba a estar siempre conmigo, que Él nunca me iba a dejar, que no importara que yo no había cambiado, que no importaba, porque yo le decía, Señor, mira mi mente, mira lo que pienso, esto no es tuyo. Y Él me decía, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y el Espíritu Santo en ese día me convenció que yo estaba mal, que lo único que necesitaba era estar al lado de Él. Eso lo recordé la semana pasada, con la semana de Pentecostés. Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. No apaguemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros, pero nosotros lo apagamos. Nosotros dejamos que las obras de la carne sean más poderosas, sean más manifiestas. Esa lucha personal que tenemos, el hombre antiguo con el hombre nuevo. Tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que haga la obra en nosotros, que Él tome el dominio y el control de nuestras vidas. No apaguemos el Espíritu. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Cada uno de nosotros debe recordar en qué momento el Espíritu del Señor lo llamó, en qué momento el Espíritu Santo lo bautizó y lo llamó para un propósito. No dejemos que lo que está pasando, que la pandemia, que la situación política, que la situación económica, que los problemas familiares, que cualquier cosa nos aleje del Señor. El Señor no tiene la culpa de nada. Dios lo único que desea es que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea mejor, que podamos dar testimonio de lo que Él hace. Padre, en esta hora, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Porque había olvidado, Señor, que no tenía ningún destino, Señor. Había olvidado, Señor, de dónde me sacaste, Dios. Había olvidado, Señor, que tú hiciste, Señor, un cambio en mi vida. Señor, que no importaba lo que pasara mientras estuviera contigo, Señor. Mientras tú estuvieras conmigo, Señor, nada me iba a pasar. Señor, gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres el dueño de todo. Eres el Señor. Señor, en este tiempo ignoramos, Señor, lo que hace tu Espíritu. Pero eso es tu Espíritu el que nos convence, el que nos transforma, el que nos capacita en este tiempo. Señor, dirige a la iglesia, dirige a mis hermanos, guíales, Señor, guíanos, Señor, como iglesia. No nos dejes, Señor, que avivemos, Señor, el don que pusiste en nosotros, que avivemos el Espíritu Santo, que no lo apaguemos. Padre, es cierto, hay veces que no lo entendemos, pero tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Señor, obra en cada vida en esta hora. Señor, gracias. Porque como decía la pastora en la mañana, a pesar del cansancio, a pesar, Señor, de que a veces no queremos andar, Señor, tú nos llevas, Señor, en tus brazos. Tú nos cargas, tú nos renuevas, Señor. Y ese poder, Señor, del Espíritu Santo nos devuelve la vida. Señor, devuélveles la vida, Señor, a los que están cansados. Devuélveles, Señor, el aliento a los que te necesitan en esta noche. Devuélvenos, Padre, tu aliento de vida. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.